Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha encendido las redes sociales y ha tenido a muchos de ustedes preguntándose. Vamos a desentrañar la historia detrás de un titular que ha causado revuelo, lágrimas y lucha. Demet Özdemir y Can Yaman al descubierto en revista. Sí, lo sé, suena a todo un drama, ¿verdad? Pero tranquilos, que aquí en Siempre nos gusta ir más allá, ir al fondo de las cosas, y hoy no va a ser la excepción. Prepárense porque vamos a desmenuzar qué hay detrás de estas palabras, qué significa este titular para los fans y sobre todo, para ellos dos. Y ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos aquí. Vamos a ello. Pues bien, imaginen la escena. Están navegando por sus redes, viendo las últimas novedades, y de repente... ¡boom! Aparece este titular. Lágrimas y lucha. Dos palabras que evocan emociones muy fuertes, ¿no creen? Y cuando le añades los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, la cosa se pone aún más interesante. Ellos dos que nos conquistaron con su química innegable en Erkencikus, que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar con sus personajes, Sanem y Can. Su conexión en pantalla fue tan potente, tan real, que inevitablemente los fans empezaron a soñar con una relación fuera de las cámaras. Y bueno, la vida real a veces imita a la ficción, o al menos eso nos gusta creer. El titular en cuestión, proveniente de una supuesta exclusiva de una revista, sugiere que ambos han estado atravesando momentos difíciles, quizás conflictos, tensiones, o incluso una profunda tristeza, y que esta información ha sido revelada o expuesta de alguna manera. La idea de al descubierto nos hace pensar en secretos que salen a la luz, en aspectos de su vida personal que hasta ahora permanecían ocultos y que ahora se presentan ante el público. Y cuando hablamos de lágrimas y lucha, automáticamente nuestra mente se dispara a escenarios dramáticos. ¿Están hablando de problemas en sus carreras? ¿De dificultades en sus relaciones personales? ¿Quizás de la presión mediática que ambos, al ser figuras tan públicas, experimentan constantemente? La verdad es que la relación entre Demet y Can ha sido objeto de fascinación y especulación desde el primer día que compartieron pantalla. Su química era tan palpable, tan electrificante, que el público no tardó en sentir que esa conexión iba más allá de la actuación. Y sí, hubo un tiempo en que los rumores de un romance entre ellos se intensificaron muchísimo. Las fotos juntos, las interacciones en redes sociales, incluso los viajes que coincidían, todo alimentaba esa fantasía de que nuestros protagonistas de Erkencikus eran pareja en la vida real. Y aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil bastante discreto al respecto, negando o matizando las especulaciones, es innegable que esa imagen de pareja perfecta se quedó grabada en la mente de muchos de sus seguidores. Ahora, ¿qué significa este nuevo titular para esa imagen? Si esta revista ha descubierto lágrimas y lucha, implica que su relación pasó por un momento complicado. O tal vez se refiere a luchas personales individuales que han sido expuestas y que involucran a ambos de alguna manera. La interpretación es clave aquí, y es precisamente lo que vamos a intentar desgranar. A menudo cuando aparecen este tipo de titulares, las revistas buscan generar impacto, captar la atención, y para ello, no siempre se detienen en matices. Pueden tomar una situación particular, una declaración sacada de contexto, o simplemente amplificar un rumor para vender más ejemplares. Pensémoslo desde la perspectiva de ellos dos. Demet Özdemir es una actriz talentosa, con una carrera en ascenso meteórico, y Can Yaman es un fenómeno, con una base de fans masiva y proyectos internacionales. Ambos están bajo el escrutinio constante de los medios y del público. La vida de una celebridad, por muy glamurosa que parezca, no está exenta de desafíos. La presión de mantener una imagen pública, las largas horas de rodaje, la constante exposición, todo eso puede ser agotador y sí, puede llevar a momentos de lucha y, ¿por qué no?, a lágrimas. Lo que esta revista podría estar sugiriendo es que ha habido algún tipo de conflicto o dificultad que ha afectado a Demet y Can, y que ahora, supuestamente, se ha hecho público. Podría ser algo relacionado con un proyecto conjunto que no salió como esperaban, tensiones creativas, o incluso rumores de desacuerdo entre ellos. O quizás, y esto es algo que a menudo se olvida, la lucha y las lágrimas se refieren a las presiones de la vida misma,
a las dificultades que cualquier persona enfrenta y que ahora, por ser ellos, se convierten en noticia. Imaginen el impacto de que una revista afirme tener lágrimas y lucha de dos personas tan queridas. Inmediatamente los fans empiezan a imaginar lo peor. ¿Se pelearon? ¿Hubo un rompimiento? ¿Están pasando por un mal momento profesional? La curiosidad es humana, y en el mundo del espectáculo, esa curiosidad se multiplica exponencialmente. Y las revistas lo saben. Por eso a veces un titular así puede ser una estrategia para mantener el interés, para que la gente hable, para que se generen debates, y al final, para que la revista en cuestión se posicione como la fuente de información. Es importante recordar, sin embargo, que en el universo de las celebridades, no todo lo que se publica es verdad. Hay mucha especulación, muchos rumores sin fundamento y a veces simplemente una historia inventada para generar clics o ventas. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad. La lucha y las lágrimas podrían referirse a algo mucho más personal y profundo. Quizás han enfrentado desafíos juntos, apoyándose mutuamente. O quizás son luchas individuales que la revista ha decidido exponer, agregando ese toque dramático con las palabras lágrimas y lucha. La clave para interpretar este tipo de titulares es la fuente. ¿Quién publica esto? ¿Es una revista de renombre con un historial de reportajes fiables, o es un tabloide conocido por sus exageraciones y rumores? A menudo en el mundo de la prensa rosa, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y cuando hablamos de Demet y Can, la expectación es aún mayor, dado el cariño que les tiene su público. Si nos ponemos a pensar en posibles escenarios, la lucha podría referirse a la presión de mantener una relación en el ojo público. Demet y Can, a pesar de no haber confirmado nunca públicamente una relación sentimental duradera, siempre estuvieron bajo el radar de la prensa. Las cámaras, los flashes, las preguntas constantes, eso puede ser agotador y francamente frustrante. Las lágrimas podrían ser el resultado de esa presión, de momentos de vulnerabilidad que, para ser figuras públicas, se convierten automáticamente en noticia. Otra posibilidad es que la lucha se refiera a sus carreras individuales. Ambos son actores que están en constante movimiento con agendas apretadas y proyectos ambiciosos. Quizás han enfrentado obstáculos en sus carreras, o han tenido que luchar por roles o por proyectos que les apasionan. Y las lágrimas, bueno, las lágrimas pueden venir de la frustración, de la decepción, o incluso de la alegría de superar grandes desafíos. El titular es ambiguo y eso es precisamente lo que lo hace tan intrigante. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos profesionales que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y que han conquistado corazones alrededor del mundo. Su talento es innegable y su carisma magnético. Y precisamente por eso cualquier noticia que los involucre genera tanto interés. La revista, al usar esas palabras tan cargadas de emotividad, busca sin duda evocar una respuesta emocional en el lector. Quiere que imaginemos escenarios dramáticos, que sintamos empatía, que nos preguntemos qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Y en cierto modo, lo consiguen. Nos invitan a reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre los sacrificios que hacen, sobre las presiones a las que se someten. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como público ante este tipo de titulares? Mi recomendación personal, y lo que siempre intentamos hacer aquí es mantener la calma, ser críticos con la información que recibimos y, sobre todo, esperar a que los propios protagonistas se pronuncien, si es que deciden hacerlo. A veces, la mejor respuesta es el silencio. Y otras veces, la mejor manera de abordar estos temas es con la empatía y la comprensión. En el fondo, detrás de las estrellas de cine y televisión, hay personas con sus propias vidas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y aunque disfrutemos de sus éxitos y nos emocionemos con sus historias en la pantalla, también debemos recordar que merecen su privacidad y su espacio. Las lágrimas y la lucha que esta revista describe podrían ser simplemente un recordatorio de que todos, sin importar cuán famosos seamos, somos humanos y enfrentamos nuestras propias batallas. Quizás este titular es una forma de la revista de decirnos que incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de oscuridad, sus momentos de dificultad. Y eso, lejos de ser algo negativo, podría ser una forma de humanizarlos, de recordarnos que su éxito no ha sido fácil y que han tenido que luchar para llegar a donde están.
La lucha se convierte entonces en sinónimo de perseverancia, de esfuerzo, de dedicación. Y las lágrimas en ocasiones son la expresión de la intensidad de esas emociones, ya sean de frustración o de superación. En resumen, amigos, este titular de Lágrimas y lucha, de Method de Mir y Kanyaman al descubierto en revista nos invita a la especulación, a la imaginación y, sobre todo, a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades. No tenemos la verdad absoluta, y es importante ser conscientes de ello. Pero lo que sí podemos decir es que tanto Demet como Kan son artistas que han sabido ganarse nuestro respeto y cariño, y es por eso que sus historias, reales o imaginarias, siempre generan un gran impacto. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes hoy. Espero que esta charla les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tipo de noticias. Recuerden, siempre es bueno ser un consumidor crítico de la información. Y ahora, antes de despedirnos, les tengo una pregunta: ¿qué piensan ustedes sobre este titular? ¿Creen que haya algo de verdad? ¿O es solo una estrategia mediática? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Compartan conmigo sus ideas, sus reflexiones. Y si el vídeo les ha gustado, si les ha resultado útil o entretenido, no olviden regalarme ese gran me gusta, que tanto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Kan, para que todos estemos enterados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Son el mejor público del mundo y estoy deseando verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos. Chao.